Al morir el esposo, la nuera planeó abandonar a su anciana suegra, pero algo se movió en su vientre. Fabiola estaba vistiéndose para el funeral. Se estaba arreglando a conciencia, pues sabía que asistirían personas importantes y con bastante dinero, de los cuales podría sacar algo de provecho si jugaba bien sus cartas. La realidad era que no esperaba enviudar tan pronto. Había conocido a Jorge apenas unos meses antes y pensó que su suerte finalmente cambiaría cuando el gerente de la fábrica donde trabajaba se fijó en ella. Ingenuamente creyó que su nuevo interés amoroso era un hombre rico con muchísimo dinero, pero pronto se dio cuenta que el único dinero que percibía era el que ganaba todos los días con mucho esfuerzo, fruto de sus conocimientos adquiridos en sus estudios. Aún así, no le importó. Sabía que esa oportunidad de salir de la pobreza no se le presentaría dos veces, así que siguió alentando a aquel cortejo y permitió que su jefe la sorprendiera con regalos y flores en el trabajo, para el enojo y la envidia de sus otras compañeras solteras. Sin embargo, aquella aparente felicidad no le duraría demasiado. «Señora Fabiola, le están esperando en el salón», le dijo con voz seria uno de los mayordomos de la casa. «Sí, bajemos». Aunque la Gran Depresión había afectado a muchísimas personas y aunque aún no se veía un panorama claro de cómo salir de aquella mala situación financiera, Fabiola decidió guardar las apariencias y organizar un funeral como mandaban las tradiciones de la época. Se sirvió un buen banquete para los asistentes, se ofrecieron puros a los hombres y chocolate caliente para las damas y los niños. Contrataron los servicios de un cardenal y una carroza fúnebre de último modelo que los llevaría hasta una parcela familiar en un cementerio de ricos a las afueras de la ciudad. Todo esto había sido coordinado por Fabiola, quien también había añadido a los gastos del funeral un bello vestido negro con largos guantes, que más que demostrar su pesar por la pérdida del joven esposo, parecía enviar el mensaje de que era una viuda joven muy hermosa, dispuesta a recibir consuelo de un rico caballero que estuviese en la búsqueda de una nueva esposa. «Todo esto es un circo. Mi hijo jamás hubiese querido tal despilfarro para su funeral. Le hubiese bastado con una reunión sencilla en la iglesia y con que estuviesen sus familiares más cercanos y amigos. Aquí hay personas que ni siquiera conozco sus apellidos». «Bueno, Constanza, no sea dura con la muchacha. Entienda que para ella ha de ser un golpe muy fuerte casarse para perder a su esposo apenas unos meses después de casarse. Además se nota que viene de muy buena familia por todo el empeño que puso para hacer esta ocasión solemne». «¿De buena familia? No me hagas reír, Rosa. Esa muchachita es una simple huérfana que Jorge conoció en la fábrica. Desde el principio le advertí que tratara de conocer a una muchacha de buena familia. Las huérfanas solo están detrás del dinero y traen siempre mala suerte». «No te ofendas, Constanza, pero tu familia se sostenía solo por la pensión de guerra de tu difunto marido y por el sueldo de Jorge. De ricos no tenían mucho». «Eso lo sé, Rosa, pero era mucho más de lo que esa condenada huérfana habría podido aspirar». Las dos ancianas amigas continuaron su conversación mientras observaban desde lejos los movimientos y ademanes de Fabiola, quien le daba las gracias a los invitados por asistir. «Señora Frontier, lamento profundamente su pérdida. Jorge era un hombre tan joven. ¿Quién podría imaginar que fallecería de un infarto fulminante? Gracias por sus condolencias, señor Loris. Realmente esta situación me ha dejado sin consuelo alguno. Siento que mi vida entera se ha derrumbado delante de mis ojos sin que pudiera hacer nada para evitarlo». «Ah, mi buena señora, no se aflija por eso. Usted aún es joven y estoy seguro que podrá encontrar una forma de rehacer su vida». Haciendo caso omiso a la multitud que lo rodeaba, el hábil caballero tomó la mano de Fabiola y le dio un elegante beso, el cual podía interpretarse de muchas maneras. Aquello, como era de esperarse, emocionó a la muchacha viuda, quien era joven, pero fue más de lo que Constanza podía tolerar. Poniéndose de pie y caminando lo más rápido que le permitían sus piernas, intervino con una voz firme que dejaba entrever su enojo. «Muchas gracias por sus condolencias, señor Loris.
Estoy segura de que mi nuera está pasando por un momento duro y necesita todas las palabras de apoyo que puede encontrar. Fabiola no pudo evitar ver a su nuera con los ojos entrecerrados, pero debía mantener la compostura y mostrarse agradecida con la anciana mujer. «Oh sí, tiene usted razón, señora Frontier. Me encuentro desconsolada por esa desgracia y sé que de todas estas personas la única que puede entenderme, aunque sea un poco, es usted». «¿Señora Frontier? ¿No la llama madre?», preguntó el hombre de negocios con curiosidad. «Oh bueno, es que como todo ha sido tan repentino, no tuve la oportunidad de profundizar la relación con mi suegra, así que prefiero llamarla por su apellido», contestó Fabiola sonrojada por la vergüenza. Al ver que la anciana no se iba, el rico pretendiente decidió abandonar su estrategia de cortejo antes de que fuera demasiado tarde. Fabiola ahora estaba enfadada y Constanza lo sabía, pero le daba igual. «No voy a dejar que esa mosca atrevida le falte el respeto a la memoria de mi hijo. Apenas lleva 2 días de su muerte. Rosa tendrá que ser más lista que yo si cree que puede salirse con la suya». «Debes tener cuidado, Constanza», le advirtió en tono apaciguador su amiga. «Esa chica se ve que no es nada dócil y tú estás muy mayor». «Puede que esté anciana, eso es verdad, pero hará falta mucho más que eso si cree que puede doblegarme». El funeral y el entierro siguieron sin mayores acontecimientos, pero el mutuo desagrado entre nuera y suegra era más que evidente para aquellos que cruzaban un par de palabras con las mujeres. 3 días más tarde, la atmósfera de la guerra campal entre ellas se convirtió en algo verdaderamente sofocante para el personal de servicio que trabajaba en la casa. Si Fabiola ordenaba limpiar las escaleras del salón, enseguida llegaba Constanza para contradecir la orden y decir que las escaleras estaban limpias y que lo que necesitaban era limpiar las cortinas. Si Constanza daba el menú para el almuerzo a las 11 de la mañana, 1 hora más tarde llegaba Fabiola despotricando contra la cocinera porque no había esperado sus instrucciones. Esto generó que todo el personal del servicio renunciara, a excepción del chofer, quien tenía una lealtad absoluta hacia la señora Constanza. Al despertar una mañana y encontrar la casa en total silencio, Fabiola bajó las escaleras solo para ver las cartas de renuncias apiladas unas sobre otras en la mesita del recibidor de la casa. Aquello la hizo estallar en enojo e ira y fue a reclamarle directamente a su suegra. «Señora Frontier, esto es humillante. Todo el personal de la casa ha renunciado, y es por usted. Alegan que las constantes contradicciones en las órdenes a seguir ha entorpecido su trabajo, y no saben a qué atenerse cuando se les pide que hagan algo. ¿Qué se supone que hagamos ahora?». La anciana dama escuchó todo el alboroto de su nuera en silencio, y luego con una tranquilidad plausible le dijo: «Bueno, me temo que ha llegado la hora de demostrar tus dotes para llevar una casa. Naciste sin privilegios, ¿verdad? Entonces es de suponer que hacer las labores básicas de un hogar es cosa de todos los días para ti, a excepción de estos 5 meses. ¿Acaso enloqueció, señora? No puedo hacer las labores del hogar. ¿Qué pensarán las otras damas de la sociedad? Dirán que estamos a un paso de morir en la pobreza. Bueno, eso no está tan alejado de la verdad. Los ahorros y la liquidación por fallecimiento de mi hijo no serán eternos, y la pensión de viudez militar de mi marido apenas alcanza para mantener a una sola persona. Mucho me temo que este será nuestro destino, a menos que decidas separarte de mí y seguir tu vida». Fabiola se quedó lívida de enojo. Nunca en su vida había estado tan furiosa. Se retiró de la habitación de su suegra y se encerró en la que antes compartía con su difunto esposo. «Ni creas que te daré el gusto de quedarte con todo, vieja bruja. Esta casa y la pensión de Jorge son mías. Tú eres la que te irás de esta casa», pensó la joven viuda llena de ira. Ese mismo día, Fabiola buscó los números de varios asilos para ancianos de la ciudad, pero al ver que eran más costosos de lo que estaba dispuesta a pagar, decidió llamar al manicomio público de la ciudad. Fingiendo su mejor voz de congoja, les dijo que su suegra había perdido la razón debido a la muerte de su hijo y que amenazaba con matarla todos los días. Acordó con los encargados que la recogieran al día siguiente por la tarde.
Como una forma de pasar un día fuera de casa, decidió ir al médico para un chequeo, pues se había sentido mal y con mareos desde hace varios días. Lo había atribuido al estrés de la muerte de su esposo, pero aún prefería chequearse. Los exámenes de sangre le dieron una respuesta inesperada y muy complicada para ella en aquellas circunstancias. Estaba embarazada. No podía creerlo. Esto, lejos de ser un recuerdo de su amor frustrado, era una terrible noticia para sus planes de encontrar un nuevo pretendiente más rico que su anterior esposo. Además, si debía trabajar, no tendría a nadie que cuidara a su hijo por ella, a nadie excepto su suegra. Fabiola respiró profundo. No sabía cómo reaccionaría su suegra al darle la noticia tan inesperada, pero debía confiar en que su corazón de mujer se impondría al desagrado que sentía por ella. Al salir del consultorio médico, llamó al manicomio para cancelar el ingreso de su suegra, aludiendo que había tenido una conversación con otros doctores y prefería tratarla en casa. Esa tarde respiró profundo y meditó muy bien en su situación. Debía ser convincente para lograr que su suegra aceptara hacerse cargo del niño una vez que naciera, mientras ella conseguía un trabajo. No era el mejor plan ni el que más le emocionara, pero su conciencia no le permitía deshacerse de su propio hijo. Fabiola entró a la habitación de su suegra hecha un mar de lágrimas y, arrodillándose a un lado de su cama, le dijo: «Suegra, lamento todo lo que hemos vivido. He sido una necia por tratarla como una enemiga cuando usted es la única en la que puedo confiar. Por favor, perdóneme». «¿Y ahora qué te pasa, niña? Levántate de allí y dime a qué se debe este melodrama». «No, suegra, no me levantaré de aquí hasta que usted me perdone. Yo necesito de su perdón porque estoy embarazada». La anciana no podía creer lo que escuchaba. Aquello debía ser otra de las mentiras de aquella calculadora mujer. Pero al ver el resultado de sangre en sus manos, no había duda alguna. Constanza se encontraba en una situación muy complicada para ella. No quería aceptarlo, pero no tenía corazón para echar a una mujer embarazada, y menos si el niño que llevaba en su vientre podía ser su nieto, pues en el tiempo que estuvo de novia y casada con su hijo, parecían uña y mugre. La posibilidad de que se hubiese acostado con otro era muy remota. Decidió entonces perdonar a su nuera y mantenerla bajo su techo, pero con ciertas condiciones. Aunque no quisiera ser vista en sociedad mostrando su embarazo, debía conseguir un trabajo que pudiera realizar para mantenerse. Además, debía aceptar y acatar todas sus órdenes. Eso incluía la forma en que debía cuidarse durante el embarazo. Fabiola no estaba para nada feliz, pero sabía que no tenía de otra. Debía jugar el papel de la nuera sumisa si es que quería seguir viviendo de pensiones en una enorme casa. Resultó ser que la joven era más habilidosa de lo que demostraba. Rápidamente comenzó a forjarse una reputación como diseñadora y costurera para damas de la clase más alta. También producía una serie de fórmulas y cremas para la piel y el cabello que tenían buenos resultados. De esa forma, pasaron los 9 meses de su embarazo, pero su relación con su suegra apenas si mejoró. Las mujeres se toleraban, pero no eran unidas. Siempre estaban alerta ante cualquier comentario que pudiera tomar como una provocación. No peleaban, pero preferían ignorarse. Cuando el embarazo de Fabiola le impidió cocinar y limpiar, Constanza contrató a una mujer para que realizara las tareas del hogar, solo a su gusto y conveniencia. Fabiola se abstenía de darle órdenes, pues ella no pagaba el salario de la mujer. Al contrario, gran parte de lo que producía se lo quedaba para ella. Fabiola dio a luz a un sano y guapo bebé. Constanza estaba encantada, pues era la viva imagen de su pequeño Jorge cuando nació. La madre primeriza estaba encantada con todos los halagos y regalos que recibió de sus clientas de alta sociedad, pero más que todo, estaba aliviada porque ahora tendría un poco más de libertad de movimiento. De sus días como trabajadora en la fábrica, había aprendido que las mujeres pierden más peso si ellas mismas amamantan a sus hijos y comían poco.
así que rechazó las múltiples ofertas de una nodriza y decidió amamantar al pequeño Fabián ella misma durante 8 meses más. Al final de ese periodo, Fabiola estaba más bella que nunca. El embarazo le había dejado curvas que se veían compensadas por su bajo peso y sus facciones habían adoptado cierta sensualidad que se le hacía irresistible a los caballeros. Una mañana, al verse al espejo con uno de sus viejos vestidos de antes del embarazo, supo que estaba lista para proseguir con su plan. «Suegra, lamento comunicarte esto tan repentinamente, pero creo que ya estoy lista para encontrar un empleo más lucrativo. Desde que comencé a diseñar y coser para las damas de clase alta, he estado ahorrando para abrir un pequeño atelier. Me gustaría saber si cuento con usted para cuidar a Fabián mientras trabajo para mantenerlos». La anciana dama vio a su nuera como si fuera un gato maullando en la puerta. Ciertamente lo que pedía era mucho para ella, pero en cierta forma lo prefería así. De esa forma se libraría de su molesta presencia. «Muy bien, niña. Si consideras que eso es lo mejor que puedes hacer por tu hijo, entonces vete». Fabiola se mudó a una pequeña habitación sobre una tienda desocupada que convirtió en su atelier. El alquiler era un poco costoso, pues estaba en una de las calles de comercio más concurridas, pero aquello fue una gran estrategia, pues todas las mujeres de la ciudad e incluso de otros estados se peleaban por lograr una cita y un vestido diseñado por Madame Frontier. Los años fueron pasando. Al principio fue muy confuso y triste para el pequeño Fabián. Durante toda la semana no hacía más que llorar, pues deseaba estar con su mamá a pesar de lo mucho que amaba a su abuela. «No entiendo, abuela», le decía el pequeño de 6 años entre sollozos. «¿Por qué no podemos vivir todos juntos? ¿Por qué mi mamá trabaja tanto?». Constanza solo abrazaba a su nieto mientras le decía: «Cuando crezcas, entenderás, mi pequeño. Por ahora, solo somos tú y yo. No estés triste». Tal y como se lo prometió, mientras más crecía Fabián, más se daba cuenta de ciertas actitudes de su madre. Por ejemplo, nunca lo sacaba a pasear por las zonas ricas de la ciudad, a pesar de que siempre llegaba contando historias de cosas que le habían sucedido allí. Siempre le traía ropa elegante, pero jamás lo llevaba a su atelier, a pesar de que el niño le había dicho que él podía ayudarle con el trabajo. Pero la señal más evidente de que parecía que su madre se avergonzaba de él era que nunca lo presentaba con sus amistades, mucho menos si eran hombres. En raras ocasiones en las que se cruzaba con un conocido, Fabiola mentía diciendo que su hijo era un monsalvete que había contratado para que la ayudara con las compras. Aquello lastimaba al chico de ahora 11 años, pero no sabía cómo hacerle frente a su madre hasta que un día la respuesta llegó sin previo aviso. «Hijito, tengo maravillosas noticias», dijo Fabiola muy alegre un viernes al llegar a casa de su suegra. «He conocido a un hombre maravilloso, un empresario muy rico. Me ha propuesto matrimonio y me dijo que no tenía problema con adoptarte, solo que, para guardar las apariencias, debemos cambiar tu apellido. Yo también me lo cambiaré y podemos ir a vivir juntos por fin». El pequeño no pudo evitar quedarse frío de la sorpresa. Cuando logró recuperar el habla, le preguntó a su madre: «¿Y la abuela? ¿Vendrá con nosotros? ¿Verdad?». «Creo que la abuela no estaría cómoda con eso, cariño, pero puedes venir a visitarla cuando quieras». El niño se quedó en silencio durante unos instantes y luego le dijo a su madre que le diera tiempo para pensarlo. «Bueno, está bien, hijito, pero no tardes en hacer tus maletas. La boda será en una semana. Hoy no voy a quedarme contigo. Quedé en salir a cenar con mi prometido. Asegúrate de darle las noticias a tu abuela». El niño iba en camino a la habitación de su abuela muy pensativo cuando vio a la vieja dama sentada en la mesa de la cocina. «Escuché todo lo que dijo tu madre. Mi niño, eres libre de irte con esa mujer si quieres. Lamento expresarme así de ella, porque es tu mamá. Yo no me opondré, pero sí te soy sincera. No me gustaría que cambies tu apellido. Es el único regalo que te dejó tu padre al morir,
y pues tu madre siempre estará allí de alguna forma. El joven abrazó a su abuela y luego se retiró a su habitación. Esa noche no pudo dormir. Estaba pensando en tantas cosas y en cómo había sido su vida hasta ese momento. A la mañana siguiente, salió muy temprano hacia el trabajo de su madre. No le fue tan difícil encontrarlo. A pesar de que nunca había ido por aquella zona de la ciudad, vio el elegante letrero y entró por la puerta del edificio. Sabía que el departamento de su madre era el que estaba justo encima de la tienda, así que tocó 3 veces. Esperó unos instantes y volvió a tocar, hasta que escuchó la voz de su madre dentro del apartamento que le pedía que esperara un momento. La mujer le abrió la puerta ataviada en una elegante bata de seda. Tenía el cabello desordenado y al fondo se podía ver la silueta de un hombre sobre la cama. «Fabián, ¿qué haces aquí? Sabes que no debes venir». Con un suspiro, Fabián le dijo a su madre: «Lo siento, mamá, no puedo irme contigo. No me parece correcto cambiar mi apellido y tampoco quiero abandonar a la abuela. Podemos seguir viéndonos si eso es lo que quieres». La mujer lo vio con tristeza y tomándolo de las manos le dijo: «Conseguiré lo que quiero y volveré por ti. Sé que eso es lo que deseas. Te enviaré una invitación para la boda y un traje nuevo. Llámame cuando regreses a casa». La boda pasó y por un momento Fabián pensó que todo podría seguir como antes, pero nada podía estar más alejado que la realidad. Desde el momento en que se casó por segunda ocasión, Fabiola se olvidó de su hijo completamente. No volvió a visitarlo y sus llamadas, así como los envíos de dinero, se hicieron cada vez más esporádicas, hasta que llegó un momento en que solo le enviaba una carta por Navidad y su cumpleaños, con una pequeña cantidad de dinero. Con el tiempo el chico se enteró de que había tenido una hija con aquel hombre, y luego un par de gemelos. Eso le dio la confirmación de lo que su abuela tanto quiso esconder para no lastimarlo. Su madre jamás lo amó sinceramente, pues el único amor que podía sentir era para sí misma. Sin embargo, esas heridas solo le hicieron valorar aún más la compañía de su abuela y todo lo que podía lograr por sí mismo. Estudió mucho y se convirtió en un oficial de la Marina, procurándose una vida honesta y libre de falsas apariencias. Al morir su padre, el hijo rebelde fue por la herencia y solo recibió una carta que le rompió el corazón. Las mañanas frescas en el campo indicaban que el invierno estaba en camino. La nostalgia que le sobrevenía al recordar los días en los que su padre le había aconsejado que no se casase tan pronto, que dejara su mala vida, ahora tenían sentidos aquellas palabras. Sin embargo, un ligero sentimiento le había sobrevenido. Su padre ya no estaba. Recordaba que le había dicho en una discusión: «Intenta desobedecerme y no tendrás ni un solo centavo de mí. Prefiero donarlo todo a la caridad antes de darte mi fortuna, a ti, un vago como te has convertido. Así que toma tu decisión, pero no me culpes por tus fracasos y tu vida miserable cuando llega el tiempo». A su hermano menor le había dado un monto de dinero con lo que triplicó su valor e hizo su propia fortuna. El segundo fue a la universidad y con el dinero que su padre le dio, formó una propia cadena de universidades a lo largo del territorio nacional y tuvo éxito. Él, siendo el mayor, había sido el único hijo al cual no le fue dado ni un solo centavo, pues se había rebelado desde el inicio de su adolescencia y no quiso estudiar nada. En lugar de eso, contrajo matrimonio con una mujer echada a la bebida y se dedicó a despilfarrar el dinero que su padre le daba cada mes como mesada. Viajó y gastó cada centavo que tenía, se metió en problemas y no quiso obedecerlo. Esperaba en su mente que su padre muriera y que, como sus hermanos, tendría su propia fortuna.
Él se quedaría con todo. Sin embargo, cuando éste llegó a la lectura del testamento, una extensa pero profunda carta le fue dada por el magistrado que lo hizo romper a llorar. Su tierna carita, sus manitas blancas y que a duras penas tomaba color, le hacían un llamado inconsciente a que lo tomase en sus brazos. Su cuerpo estaba tibio e indefenso. Era el primero que llegaba a sus vidas. Ambos se miraban como en señal de complicidad. «Será nuestro primer hijo», se dijo él. Desde ese momento le dieron todo lo que tenían: tiempo, dinero, dedicación absoluta. Les dolía el alma corregirlo. Era muy pequeño, se decían siempre que éste cometía algún error, y así lo habían criado. Pero una mañana, la mujer despertó en estado nuevamente. Tendrían un hijo más. La felicidad era plena. El padre estaba muy feliz de ahora tener 2 dignos herederos de todo lo que éste había conseguido. No había excusa nunca para darles el tiempo. El padre siempre solía quedarse hasta tarde para avanzar con sus trabajos pendientes y así de esa forma poder tener el tiempo disponible para ellos, para pasar más tiempo con su esposa y ahora con sus 2 hijos. Durante el crecimiento de ellos, Elías Amaranto, el padre, estuvo con sus hijos siempre. A los 2 les dio atención de la misma forma. Su amor había sido tan grande que le alcanzaba para darles a más no poder. 2 años después, llegó el tercero, y con esto finalizarían su tarea de tener hijos. Dios los había bendecido después de su lucha constante por ser padres. Allí estaba. Era una familia grande como siempre lo habían soñado. Tenían el dinero, el tiempo y la familia. ¿Qué más podrían pedir? ¿O qué podría salir mal? Así fueron creciendo los 3 pequeños, grandes y fuertes, excepto entre Elías el mayor e Ismael, que se llevaban 3 años. Ismael y Facundo se llevaban 1 año, casi quemaban sus etapas juntos. En la escuela se desempeñaron muy bien, no tuvieron mayores problemas que los que da un hijo, pero 1 año antes de terminar la secundaria, Elías, el hijo mayor, empezó a tener problemas de conducta, por lo que el padre de este fue movido a diferentes reuniones para que corrigiera a su hijo. Sin embargo, las correcciones poco o nada surtieron efecto. Es más, Elías se rebelaba constantemente contradiciendo las órdenes de su padre y de su madre. Ninguno de sus hijos les causaba tanto pesar que este, y era el mayor. Elizabeth, la madre, y Elías el padre ya no sabían qué más hacer. Realmente les había sido un trago muy duro de pasar. Esperaban que al ir a la universidad sentara cabeza, pero no fue así. El muchacho iba de mal en peor. Ahora llegaba tomado. En muchas ocasiones tuvieron que ir a buscarlo a la comandancia del pueblo. La vergüenza de Elías ahora era grande, y sobre todo por las constantes peleas que su hijo protagonizaba en la calle. Se hicieron al dolor ambos padres pensando que en algún momento el joven entendería que no era por decisión de su padre que él le había dicho que debería retomar las riendas de su vida, sino que dentro de poco podría caer en un callejón sin salida. Por otro lado, Ismael y Facundo terminaban la escuela y obtenían becas para la universidad principal de la ciudad. A la ceremonia se apareció Elías el mayor, ebrio para variar. Enfrente de los asistentes, hizo un espectáculo cuando los de seguridad lo habían querido sacar a la fuerza. No podían entender qué mal habían hecho. ¿Hasta cuándo estarían en esa misma situación? Elías, hijo, había cumplido ya 23 años. Sus padres, aunque estaban cansados, no reflejaban esto frente a él. No querían que sintiera que eran sus enemigos. Buscaban por las buenas que entendiese. Sin embargo, eso estaba muy lejos de pasar. Era un problema para la familia. A donde iba siempre les traía problemas. Elizabeth y Elías se lamentaron haberlo consentido demasiado. Querían corregirlo, sin embargo, ya era muy tarde. Un día, mientras Elías el padre estaba frente a la televisión observando las noticias, no pudo evitar llorar al descubrir una terrible noticia. Producto de la excesiva velocidad y el alcohol, un lamentable accidente había ocurrido.
Elizabeth se quedó congelada al ver cómo sacaban a su hijo mayor de entre los fierros retorcidos del auto que, dicho sea de paso, ellos le habían comprado para que no tuviese que tomar el autobús de ida y vuelta a la universidad. Cogieron sus abrigos y tomaron la camioneta para ir al lugar. En el camino pensaron lo peor, y en verdad había sido trágico cómo habían terminado los días de su hijo mayor. Todo el tiempo tenemos que estar con los nervios de punta. Todo el tiempo tenemos que soportar sus malas acciones. Ya no aguanto ya, decía Elías el padre. Pero es nuestro hijo y ya no sé qué más hacer, renegaba Elizabeth mientras lloraba desconsoladamente. Elías por un momento pensó en que quizá de esa manera su hijo descansaría ya de sus malas acciones. La muerte había sido la salida que éste mismo había buscado. Al llegar al hospital, el médico le dio malas noticias. Lo lamentamos, señora, lo lamentamos mucho de verdad, pero no ha resistido a la operación. Su hijo ha fallecido. De rodillas caía Elizabeth, cuando de pronto otros padres, al igual que ella, se acercaban a preguntar por su hijo, y les fue dicho que estaba en reposo por una fuerte contusión. Los padres estaban desconsolados, pero tomaron ánimo al escuchar eso. Sin embargo, ¿cuál no sería la sorpresa cuando estos ingresaron a la habitación y descubrieron que quien estaba allí no era su hijo? «¡Este no es nuestro hijo!», se oyeron los gritos de la iracunda mujer. Había habido un malentendido, siendo los dos jóvenes accidentados amigos de juergas y aventuras desenfrenadas. Se habían intercambiado las identificaciones, por eso los médicos no habían podido identificarlos correctamente. Elías, hijo, no había muerto. Dios le había dado una nueva oportunidad. El alivio que sintieron sus padres era indescriptible, al igual que sus hermanos que tomaron un avión, dejaron sus asuntos para venir a ver a su hermano mayor. Al parecer, esa circunstancia le había hecho recapacitar de sus malas acciones. Elías, hijo, no tenía necesidad de andar haciendo desmanes por allí. Sin embargo, por alguna razón, allí estaba, desperdiciando sus días y echando a perder la vida de sus padres prácticamente. No había sido suficiente. Elías, hijo, un día se decidió irse de la casa, tomó algo de dinero y se fue a vivir a Nueva York. Tenía lo que su padre le enviaba para mantenerse. No necesitaba trabajar. Allá se había instalado y al no saber qué más hacer con su vida, se metió con malas juntas de muchachos que andaban robando, consumiendo sustancias ilícitas. Vivían una vida en perdición aún peor de la que había llevado en Nevada, cuando éste vivía junto a sus padres. Elías padre lo había ido a visitar y realmente era lamentable que su pequeño hijo, ahora convertido en un hombre sin rumbo, se había convertido en una vergüenza y por más que se esforzó y le suplicó, este no dio su brazo a torcer. Su madre se tapaba la boca al ver cómo vivía su hijo mayor. ¿Qué tendría que pasar?, pensaban ambos. Su amor los llevó a mudarse a Nueva York para tenerlo al menos más cerca y poder estar al tanto de él. Como era de esperarse, sus hermanos también intervinieron, pero no tuvo fruto sus reclamos. Ahora los padres vivían con los nervios a tope. Cualquier día pensaban que sus preocupaciones más temidas se harían realidad de alguna manera. Los días pasaban. Elizabeth y Elías procuraban estar viendo a su hijo de lejos para protegerlo. Ya casi estaban entrado en años ya, y el dolor era insoportable. Su hijo se marchitaba día tras día sin que ellos pudiesen hacer algo. En sus mentes estaba una escritura que resonaba muy a menudo. Escritura que era quizá la respuesta a la razón por la que ahora estaban pasando tan grande agonía con su hijo mayor. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su padre. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma, decía la Escritura. Ellos no habían sido muy creyentes, pero como siempre se habían dedicado a sus hijos. Habían comprado una Biblia, que dicho sea de paso casi no habían leído, y se acordaban de ese versículo nada más. Se habían imaginado que éste les daría un buen ejemplo a sus hijos, pero por muy el contrario, allí estaban. Casi no podían dormir. Elías no descansaba bien
y unos fuertes dolores de cabeza le despertaron. Esa sería la solución, pensaba. Quizá eso esperaba Elías hijo, que algo le pasase a su padre. Los diagnósticos dieron como resultado un tumor cerebral en la cabeza de Elías padre. Era irreversible y por su edad no podía ser operado. La muerte le esperaba. Sus hijos lloraban y ahora se mudarían de regreso a Nevada, a su pequeña pero acogedora casa. La tristeza era extremadamente difícil de soportar. Un hombre que había dedicado tanto tiempo a sus hijos iba a terminar como un anciano agonizando sus últimos días con una terrible enfermedad. Así cada día se marchitaba poco a poco. Vino a él su hijo mayor. Elías padre sintió alegría, cuando entonces éste lo fulminó diciéndole que venía por su herencia y nada había dolido tanto como eso. «¿Qué hice mal, hijo mío? ¿Qué hice mal? Me desviví por ti hasta mis últimos días y ahora me dices que solo te importa mi dinero y mis posesiones. Eres un malagradecido». Pero no solo eso había venido a decirle Elías hijo, sino también que se casaría. Había traído a una muchacha sucia y maloliente. De su ropa emanaba solo olor a tabaco y a suciedad con alcohol. Una triste desgracia a vista de todos. «No, no vas a hacer eso. Quiero que dejes a esta mujer. Dejes esa mala vida que llevas y vuelvas a casa. Te perdonaré todo, en serio que lo haré. Y te enviaré de regreso a la universidad. Retoma las riendas de tu vida, Elías. Soy tu padre y te lo ordeno. De lo contrario, no recibirás más tus remesas. Te lo juro que no. No lo recibirás más». Elías hijo le soltó la mano a su padre y entonces dijo algo que terminaría de romper aún más y resquebrajaría aún más la salud de su padre. «Bueno, padre, al parecer aún tienes mucha vida. Volveré cuando tengas menos fuerza y pueda yo ver mi futuro acá, porque ahora no hay nada». Elías padre hizo un esfuerzo por sentarse de amargura y frente al llanto de su madre, quien no podía creer lo que acababa de escuchar y ver, le ayudó a Elías a sentarse. «Óyeme, muchacho, intenta desobedecerme esta vez y no tendrás ni un solo centavo de mí. Prefiero donarlo todo a la caridad antes que darte mi fortuna. Así que toma tu decisión, pero no me culpes por tus fracasos y tu vida miserable cuando llegue el tiempo. No te daré otra oportunidad, te lo juro». Algo pareció conmover en el fondo a Elías hijo. Sin embargo, fríamente se dio media vuelta y reanudó su camino, llevándose a su hedionda novia. Tal y como lo había prometido el padre, se comió su misericordia y no le envió ni un centavo más, al menos no por un buen tiempo. Y estando en su lecho de muerte, mandó a llamar a todos sus hijos, sin excepción. El que Elías, su hijo mayor, no se apareciese, lo fulminó y terminó llevándoselo Dios con él, ante el llanto conmovedor de su mujer. Había sido el sepelio. Fue un año de la muerte del padre de los muchachos. Le fue repartido un dinero a cada hijo para que iniciaren sus propios negocios, excepto a Elías el mayor, de quien poco o nada se sabía. Así, 3 años después, como se había estipulado en el testamento, después de la muerte de su madre, fueron por fin llamados todos para que se leyera el testamento de Elías el padre. Tenía entre sus posesiones 6 autos último modelos, 3 casas, 10 hectáreas de tierra, 2 empresas y todo cuanto había acumulado Elías el padre de los jóvenes. Sus 2 hijos tenían sus posesiones ya. Sin embargo, por derecho les correspondía más de lo que ellos habían logrado. En la pared de la sala principal de la casa donde ellos se habían criado, se hallaban las fotografías de todos los integrantes e incluso del que hasta ahora había sido la vergüenza para la familia, la decepción de su padre, y una foto de Cristo el Redentor con una leyenda que parecía una premonición de Elías en vida, pues él la había comprado y la había puesto en su sala sin saber que se estaba a punto de cumplir. El ambiente era cálido, se exponían los juguetes de los hijos cuando eran pequeños, los logros que estos habían obtenido, un ambiente agradable y lleno de paz. La leyenda en la foto principal de Cristo decía: la parábola de los talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado.
Elías había querido arreglar el daño que le había hecho a su hijo mayor, porque nunca lo había corregido. Es más, cuando él había cometido errores, lo había sobreprotegido, porque como había pensado que ya no podría ser padre otra vez, lo había engreído tanto que ahora el joven se había perdido y no había valorado el esfuerzo que éste había hecho por él. Es más, solo había esperado a que éste muriera para cobrar la herencia. Sus hermanos lo odiaban porque su padre, a pesar de todo, lo había apoyado hasta el último día de su vida. Había pensado que al quitarle la remesa que éste recibía, de alguna forma cambiaría, pero esto tan solo había durado algunos meses, pues a escondidas, éste le enviaba dinero cuando Elías hijo le llamaba llorando. No pudo ponerse fuerte al final. Su propia palabra había sido quebrantada por él mismo. Había pagado fianzas, enviado dinero hasta de más, tanto así que su mujer, la madre de Elías hijo, lo había descubierto y luego ésta le había dicho a sus otros hijos lo que su padre había estado haciendo. Las cartas habían sido enviadas. Cada uno fue notificado y no tardaron en llegar. La mujer por la que Elías tanto había discutido con su padre, al final murió de sobredosis de alcohol, además que vivía engañándolo. Elías pensó llegar al día de la repartición con todo por lo que había peleado con su padre. Sin embargo, la miseria se lo había acabado, y aunque su padre le había jurado que no le pasaría ningún centavo más, al final lo había hecho. «Señor abogado, soy el hijo mayor. Por favor dígame, ¿a cuánto asciende la fortuna que me dejó mi padre?» «Mi estimado, tenga paciencia, en breve daré lectura», sentenció el abogado al ver la insistencia de Elías el hijo rebelde. «Las tierras y ganados, junto con la granja, se la dejo a Facundo mi hijo. Espero que multiplique mi ganado y lo mantenga a salvo. A Ismael mi amado hijo por su obediencia, aunque sé que no lo necesita. Sin embargo, he querido que sepa que jamás me olvidé de él, por haber hecho valer la pena mi esfuerzo. Le dejo mi colección de autos, las motos, así como la empresa de venta de repuestos en Nueva York. Con mucho amor, su padre, Elías Amaranto». Terminó de hablar el abogado. Elías hijo estaba esperando su parte. ¿Sería dinero? ¿Sería alguna propiedad que su padre tenía escondido en algún lugar? ¿O alguna cuenta bancaria, de repente? Pues el abogado no dijo nada. Se acercó extrañado y le consultó con algo de timidez. ¿Y yo? Debe haber un error. Soy el hijo mayor. Señor, su padre solo le dejó esta carta. ¿Carta? ¿De qué carajos me serviría una carta? Señor, no la puedo leer yo. Su padre en vida me dijo estrictamente que la leyera solo usted. Elías no soportó más y tomando con ira la carta, se fue sin despedirse de nadie. Pensó en ignorarla, pero allí estaba el sobre. Al llegar a la casa donde había nacido y donde había vivido de niño, tenía rabia e impotencia. Ya tenía 49 años, casi toda una vida desperdiciada. Entonces la curiosidad pudo más y decidió abrirla. Una foto de él cuando era pequeño junto con su madre y su padre lo recibió. Estaban felices por su nacimiento. Y luego la carta, que decía: «Querido Elías, te he llamado como yo, pensando que un día tomes mi lugar. Sin embargo, me has sido de azote en la vida, y no entiendo por qué. Yo siempre te di todo, siempre estuve para ti. Te amé de igual manera que a tus hermanos. Jamás hice diferencia. Es más, a veces me atrevo a pecar y decir que te prefería aún más. Deseaba yo que estuvieras aquí mientras agonizaba, pero has preferido ignorarme. Como dice el dicho, cada quien da de lo que tiene dentro. Yo he dado de lo que había dentro de mí hasta mi último día, y a ti te consta. Tu madre y yo hemos soportado tu comportamiento. Hemos ido por ti a donde tú has ido. Te hemos librado de muchos problemas. Me acabé la vida al igual que ella por recuperarte. Supongo que ahora estás leyendo esto por curiosidad más que por una convicción de que te dejé algo. Con esta carta solo quiero que sepas que muchas cosas he obviado, pero todas esas cosas las anidarás en tu corazón. Pero también te escribí esta carta para poder romper una promesa que le hice a tu madre, no sin antes reafirmarte el amor inmenso que siento por ti y lo que me ha llevado a soportarte
toda la vida, al igual del amor de tu madre del cual he sido testigo, siendo que no eres mi hijo. Tenías que saberlo. En realidad no merecías nada. Tu madre y tu padre te abandonaron en el orfanato mientras Elizabeth y yo luchábamos por tener hijos y Dios no nos lo permitía. ¿Y sabes por qué? Porque, pues yo lo sé ahora, era para traerte a nuestras vidas. Quise decirte quiénes eran tus padres, pero la verdad es que ellos ya estaban muertos. Me iba a ir con ese secreto a la tumba. Por eso te mandé llamar, pero no viniste, así que, para ver a mi Creador frente a frente sin remordimiento, me libero de esto escribiéndote esta carta. Tomaste el rumbo a la muerte. No tengo nada que perder porque para cuando leas esta carta, yo ya estaré muerto. Debes estar acabado después que tu madre cortara los envíos de la remesa. Ella así me dijo y me lo juró, y ella realmente cumple su palabra. Debes estar con las ropas hechas pedazos y maloliente, pero sabes que desde el cielo, yo, aunque no sea tu padre, aún te amo. La alegría que nos distes cuando te vimos por primera vez te ha valido otra oportunidad. Te la daré. Tu parte de herencia te será concedida con unas condiciones. Primero, deberás volver a casa y alistarte para ir a la universidad. Mi abogado se encargará de supervisar todo. Segundo, te graduarás con calificaciones no menos de 9. Tendrás la administración si estudias esa carrera. Serás el portero si no estudias más. Serás el secretario si para eso estudias. Serás el gerente si estudias para eso. Serás el dueño si logras trabajar en cada una de las áreas que hay en la empresa que te he dejado. Si no lo consigues, tu parte será donada a la caridad y es todo lo que haré por ti. Con cariño, tu padre, Elías Amaranto. Al terminar de leer los misiles recibidos, cayó de rodillas y lloró amargamente recordando todo lo que le había hecho pasar a unos padres que ni siquiera habían sido sus padres biológicos. Ahora lo sabía y le dolía en extremo, pero no había tiempo que perder. Su futuro estaría echado y condenado para siempre. La lista de cosas estaba allí. Solo tenía un día para responder. O lo tomaba o lo dejaba. Como era de esperarse, su padre no le había dejado más que una lista de cosas por hacer. Elías, el hijo, ya era un hombre viejo. Hizo todo lo que su padre le había dicho. Cada día pedía perdón y se esforzó lo más que pudo. El abogado se cercioró que se haga tal y como se lo habían encomendado. Entonces el día llegó. 6 años después, se reunió con el abogado y éste le entregó un documento. Él ni siquiera lo leyó. Algo le había hecho apresurarse. Al terminar, esperaba una respuesta del abogado. Entonces él le dijo: su padre sabía que lo haría por el dinero. Usted acaba de firmar este documento sin leerlo. Es la entrega de su fortuna a la caridad. Elías se quedó paralizado y frío. ¿Pero cómo así? Hice todo lo que él me dijo. Pues sí, pero debió leer el documento. Su herencia pasó ahora a manos de la caridad y no hay vuelta atrás. Era dinero en efectivo, nada comparado con lo que su padre probablemente tenga para usted. Así llegó a su casa un poco confundido y decepcionado sobre todo, y fue a su habitación cuando éste había sido niño, para recordar algunas cosas. No tenía nada. Su padre le había dado la lección más cruel que él se había esperado. Se recostó en su vieja cama y al despertar con la luz del sol, una carta esperaba encima de la almohada. «Lo lograste, hijo», decía la carta. «Lo último que hiciste fue muestra que ahora no seguirás por el dinero. Si has hecho todo lo que te dije, debo suponer que eres profesional a tus 55 años. Debes tener ánimo aún, así que te he dado algo más que dinero». Y así había sido. Era un hombre profesional. Cuando él había mirado atrás, realmente no lo había visto así, pero allí estaba. Era un hombre de renombre. Su apellido pesaba. No tardó mucho tiempo en ver que no tenía dinero, pero en la carta decía que era el gerente de todas las propiedades, incluso de las que sus hermanos gozaban de la riqueza. Sentado en el sillón gerencial y aprendiendo toda la lección que su padre le había dado aun cuando éste estaba muerto, se sentía inmerecido de tal posición.
Sus hermanos llegaron y ante el saludo de todos los empleados, se arrodilló y les pidió perdón a ellos. Con el tiempo administró los bienes que le había dejado su padre, los multiplicó y se casó, llegando a tener un único hijo, al cual esta vez no le dio nada más que lo necesario para vivir. Lo puso a estudiar en una escuela del estado y le mostró el camino difícil de la vida, instruyéndolo cada día, enderezando lo que probablemente su padre había hecho de más con él. En muchas ocasiones les daremos demasiado a nuestros hijos creyendo que le haremos un bien. Sin embargo, la semilla no siempre cae en terrenos buenos, en terreno fértil, y puede que al final solo produzca cardos y espinos. Las Santas Escrituras nos muestran muchos ejemplos como estos, y realmente es algo de lo que debemos reflexionar y recapacitar. La acción de Elías padre, que desde el polvo había susurrado, enderezó al final no solo el camino de su hijo a sus 50 y tantos años, sino que cambió e hizo una diferencia para las generaciones venideras. Padres, jamás nos cansemos de hacer lo bueno por nuestros hijos, por quienes amamos. Sepamos que lo que hagamos con ellos, Dios nos pedirá cuentas, no de lo que ellos hagan, ni dónde lleguen a parar, sino de nuestras acciones con ellos. Que Dios los bendiga, mis queridos suscriptores y suscriptoras. Yo soy su amigo de siempre, Carlos Matthews. No olvides suscribirte, si aún no lo estás. Activa la campanita de notificaciones y selecciona la opción Todas. Conmigo será hasta la próxima historia en tu canal Latido de Corazón. Morirás en una semana, le dijo la anciana adivina al hombre, y cuando llegó el día, la noche era amenizada por el sonido fuerte de la lluvia, pero también por el respirar de sus dos pequeños retoños, quienes dormían plácidamente frente a él. Al costado de ellos, en una cama king size, estaba su mujer, agotada por el trabajo que había supuesto encargarse de sus dos pequeños gemelos. La ventana hacía un silbido al cambiar la presión del aire en el exterior por la tormenta que estaba pasando cerca. Sin embargo, dormían plácidamente sin preocupación alguna. Antonio dejó su pesado maletín. Tenía los pies quemándole del trajín del día. Se aflojó la corbata y al verlos y ver lo que había hecho con tanto esfuerzo, respiró profundo y pensó en que quizá aún no había comprado la cama, pero la casa él mismo lo había construido con la ayuda de su esposa embarazada. Había tenido la ayuda de un remendador de calzado, a quien en esos días en la capital le estaba yendo muy mal por la recesión en el país. Antonio González solía sentarse a lustrar sus finos y únicos zapatos de cuero mientras pensaba en sus planes del día. No tenía aún claro lo que podía hacer con el dinero que había ahorrado hasta cierto tiempo. Allí lo había conocido a aquel zapatero, y cuando llegó el verano y la lluvia se precipitaron, la sala y la habitación principal de su casa habían quedado listas. Sentado ahora en su sofá de cuero que había comprado en una reventa de garaje, pensaba en cada cosa que había hecho a tiempo y que de no hacerlas hubiera significado que no estaría viendo esa escena al llegar del trabajo. Ninguno de sus hermanos había querido invertir en las tierras de su padre, porque quedaba muy lejos, habían dicho. No había electricidad, no había agua más que el río, y empezar allí era lo más difícil que se le podía presentar a un hombre con una mujer embarazada. Sentía alivio. Trabajar duro y cumplir cada parte de su trabajo lo había llevado hasta ese momento. Se había decidido a jamás perder el tiempo y llevar a cabo sus planes. Durante el día, mientras manejaba su moto, no había sentido pesadez. Llegó a su restaurante y se quitó el fino traje que tenía puesto. Lo puso en un closet que él mismo había diseñado para guardar la ropa, para después ponerse a trabajar. Luego se ponía su traje de cocinero y empezaba con las cosas del día. Había decidido abrir un restaurante después de mucho tiempo de pensarlo. Los platos que prepararía eran los que figuraban en su carta de especialidad. Guillermo, un joven con la secundaria trunca, se había apersonado diciéndole que sería padre también y quería trabajar en lo que sea, le había suplicado. Antonio aún no tenía dinero y había invertido cada centavo en hacer su casa en el campo.
Los comensales llegaron de pasada por una avenida donde casi no circulaba nadie. Probaron la sazón y jamás dejaron de venir, sobre todo los fines de semana. El lugar se abarrotaba. Antonio había llegado a un acuerdo con el hombre que le traía el pescado fresco. Él se lo compraría, pero si al final se quedaba a ayudarle en el restaurante. Le faltaban manos y a veces tenía que salir de la cocina a servirles a los comensales, atenderlos. Desde las 6 de la mañana los atendía hasta las 10 de la noche que cerraba. El fuego que sentía en los pies se volvía nada cuando terminaba de sacar las cuentas los fines de semana. Eso compensaba los días que habían sido bajo en el negocio. Les pagaba a sus colaboradores y se disponía luego a cerrar, para después montar su única moto. Conducirla por más de media hora para llegar a su casa cada día era lo que le tocaba. No quería perderse la vida de sus hijos, pero el deber lo llamaba primero. Asistirían al colegio del pueblo más cercano, pensaba. Se quitó después de todo el día los calzados. Se recostó en aquel sillón a pensar en qué hacer para tener un poco más de tiempo. Sentía que si dejaba el trabajo, sus hijos no tendrían un mejor lugar. Por eso trabajaba, para al menos verlos dormir plácidamente sin preocupaciones. Su mujer hacía un excelente trabajo con los niños, apenas si tenían 9 meses de nacidos, pero Antonio ya se perfilaba a los planes de futuro. Un fuerte respirar, pero que fue mitigado rápidamente por el sonido suspendido que hacía un cuerpo al moverse de lado. Lo trajo nuevamente a ese instante. Era su mujer. Se acercaba lentamente para despertarlo con un tierno beso. «Corazón, vamos a que te des una ducha. Te preparé un postre de leche que te gusta». Parecía una escena en la que un soldado volvía de la guerra, cansado, herido por luchar cada día. A duras penas se sentó después de quitarse la capa de lluvia, bañarse, comer el postre, una taza de leche y cayó como desmayado, mientras su mujer le acariciaba la cabeza. La enorme cama era lo único que tenían para dormir. El dinero no había alcanzado para comprar algo más, por el momento. Así hasta la alarma que solo Antonio tenía grabado en su mente. 5 de la mañana en su moto nuevamente. Al salir, la lluvia había hecho estragos en el camino. La entrada a la ciudad estaba inundada. Realmente la noche había sido muy ajetreada para muchos. El día había arrancado. Pensaba en encontrar un cocinero a quien le mostrase alguno de sus secretos y técnicas de la cocina para que le dieran algo de alivio. Le tomó como 4 horas mostrarle a un cocinero empírico. No era profesional, pero tenía el toque. Le ofreció un sueldo más una comisión por incremento de ventas y él aceptó el reto. Antonio ahora llegaría un poco más temprano a casa. Tendría a sus amigos ayudándoles en la atención y al final su objetivo se había cumplido. Pasaría más tiempo con sus hijos y con su esposa. Así estuvo por algunos meses y el negocio multiplicó sus ganancias. Quizá pudo haber dejado eso allí, seguir con su vida, pero nunca fue suficiente. Era la frase que resonaba en su mente. Había una posibilidad ahora de poner su restaurante en una isla frente a donde él vivía, donde habían solo millonarios. Sería un gran salto. Anduvo echándole cabeza al lugar. Se subió a una avioneta y llegó a donde sería su restaurante. Lo visionó, pero no podía tener las ideas claras. No había podido dormir la noche anterior. Había llegado al lugar y estaba cansado. Dejó pendiente el papeleo del lugar y salió a caminar por la ciudad. Cruzó caminando. El pueblo era pacífico. La caminata siempre le ayudaba a pensar y a aclarar la mente. Sin embargo, no imaginaba lo que estaba a punto de ocurrirle. Allí lo esperaba un puente que servía para llegar a los patios de comida. Trabajar duro era bueno. Ahora más que nunca que abriría un nuevo local. Pensaba en que se perdería por un buen tiempo mientras lograba estabilizar el negocio. Había un sinnúmero de cosas y asuntos pendientes, pero si no trabajaba en orden, pronto el estrés se lo llevaría. Volvió en sí y al levantar la vista, observó al final del puente a una anciana. Tenía ropas extrañas y no dejaba de mirarlo fijamente a los ojos. Antonio estaba nervioso por alguna razón que no comprendía.
Iría a almorzar allí y se reuniría con un administrador que se encargaría del negocio al final de la inauguración de este. Se acercaba a golpe de aire que elevaba su cabellera blanca, aquella anciana. La mirada profunda infringía en él un temor inexplicable. «Hola, mi joven amigo». «Señora, disculpe, estoy apurado», contestó Antonio teniendo en mente la reunión con el administrador. «No le tomará mucho tiempo saber algo importante». Antonio se detuvo gradualmente. La anciana tomó su mano y la observó por unos segundos, y entonces le diría algo que detendría su respiración. «Te irá muy bien, mi joven amigo, pero algo tienes que saber. Morirás en una semana». Seguido de esto, la anciana escupió al suelo y estaba a punto de decirle algo más sobre cómo iba a pasar, pero Antonio no creyó tener el tiempo para que le digan esas cosas. «Soy creyente en Dios y solo a Él debo temer. Si me toca irme es porque Él así lo ha decidido. Hay cosas que Dios no puede decir». Antonio le quitó el brazo y siguió su camino. La mujer lo seguía de cerca. «No te voy a pedir dinero, mi joven amigo, pero hazlo por tus retoños». Antonio iba subiendo la velocidad a sus pasos cuando lo último que ésta dijo lo detuvo por completo. «¿Cómo sabes eso?». «Solo te digo esto, con menos peso puedes volar, pero a mayor velocidad el peso se convierte en algo importante». «No entiendo qué es lo que quieres decir». «Quédate en casa con tus niños y cuídalos». «¿Qué?», respondió Antonio con una pregunta que lo inquietó. «Soy un hombre que no cree en la suerte, mucho menos en las palabras de una mujer anciana adivina. Cuídate, mi buen amigo». Antonio siguió su camino. Se sentó a almorzar con su futuro administrador y la reunión se mostraba viento a favor. Llegaron a un acuerdo y con eso solo se tenía que comprar los equipos de cocina y demás accesorios. En la oficina de su restaurante, sacaba cuentas cuando la voz de la anciana se le vino a la mente nuevamente. «Dios, tú conoces que mis planes son justos. Esta mujer que me interceptó en el camino y ahora me atormentan sus palabras. Protégeme, Dios», oraba Antonio en su oficina, mientras el bullicio en el restaurante principal avasallaba el recinto. Subió a su moto al terminar la jornada de trabajo. Un día más se había ido. Antes no había estado llegando más temprano, pero ahora necesitaba el dinero para invertir y las preocupaciones eran más intensas. Allí estaba nuevamente en su sillón único. Frente a él, la refrigeradora nueva en su caja todavía, la cocina nueva igualmente. Recién se estaba notando los resultados. Sus hijos tenían sus propias camas, sus propias habitaciones, al igual que ellos. Se quitó los calzados para refrescar sus pies del arduo día de trabajo. Sabía que en cualquier momento su esposa despertaría para que él se fuera a la ducha. Así que él se le adelantó. No quería molestarla. En mucho tiempo jamás lo había hecho y creía que ella se lo merecía. Él se había quedado tan solo unos días con sus hijos y había visto la dura batalla que daban los gemelos. En la ducha pensaba nuevamente si el día realmente estaba cerca, pero sus pensamientos divagaron un poco más allá de la declaración que le había hecho la anciana adivina. «Morirás en una semana». Se lo había dicho con tanta convicción que ahora él no se lo podía sacar de la cabeza. En ese momento realmente su fe decayó. Se le cruzó por la mente pensar que si ello fuera verdad, ¿dónde estaba su Dios? ¿Dónde estaba el que sabía que sus planes de expandirse eran justos? Lo estaba haciendo de buena manera, sin pisotear a nadie. ¿Por qué las cosas tendrían que ser así? En la ducha aún, derramó su alma a Dios y con oración, porque se sentía tentado a recurrir a la anciana nuevamente. Por un momento su mente quedó cegada en sus creencias, la creencia que le habían acompañado durante toda su vida, la creencia que había hecho posible que hoy por hoy sea un cocinero reconocido, dueño de 2 restaurantes ahora. «Dime, Dios, ¿qué debo hacer? ¿Acaso es una señal que tú enviaste? ¿Enviaste a una mujer adivina a que me advierta? ¿Cómo es que ella sabe de mi familia y que moriré en una semana?
y tú no me has dicho nada. Dame fuerza, Señor, para seguir adelante. Yo creo en ti. Refuerza mi fe en este momento para continuar con mis planes. Antonio, conforme iban transcurriendo los días, no dejaba de pensar en que su vida se apagaría en cualquier momento. Decidió pasar más tiempo entonces con sus hijos y con su esposa. Los amó, los disfrutó. Dejó que el tiempo en sus negocios pase a segundo lugar. Las cosas allí se mantenían de manera normal y sus restaurantes seguían en auge. Al día siguiente, montó en su motocicleta a sus 2 hijos y a su esposa y condujo con mucho cuidado hasta la iglesia. Hacía ya más de 4 años que no asistían después que empezara el éxito de su restaurante. Habían comprado incluso una camioneta, pero se habían acostumbrado a montarse en la moto. Él personalmente se había encargado de enseñarle a su esposa a manejarla, y ella se la pasó practicando por el campo todo este tiempo, pero se sentían mejor recordando cómo habían empezado, los 4 en una motocicleta. Allí los miembros, al llegar a la iglesia, en la congregación, le dieron la bienvenida, los animaron a seguir asistiendo. El domingo su restaurante triplicó sus ganancias y él no había estado allí. Luego regresó a su casa, estuvieron sembrando en el huerto, le daba cariño a sus hijos, a su esposa, oraron juntos como solían hacerlo cuando se habían conocido. Al día siguiente, una llamada lo alertó de una situación en la isla. Un restaurante cercano había empezado una competencia desleal para desprestigiarlo. No quería darse el tiempo de pelear. Él había estudiado a su competencia y sabía que él también tenía una familia, alguien por quien luchar. Envió entonces a personal extra solo para que brindasen mayor seguridad y decidió seguir con su tiempo en familia. Estaba a casi un día de cumplirse el tiempo. Antonio durmió con sus hijos, les leyó cuentos, les ayudó con su tarea, mientras casi cada día había recibido llamadas de que su competencia estaban trayendo nuevos equipos para su restaurante. Él estaba enterado, pero decidió no hacer nada. Su familia se había convertido en esos últimos días en lo primero. Lo demás le iba siendo añadido. Sin embargo, el día había llegado. Hoy, supuestamente, según lo que la anciana le había dicho, moriría de alguna forma que él incluso no sabía, porque no había querido escuchar a la anciana. No lo comprendía. Se mantuvo en oración en la mente mientras estaba en su restaurante principal y vigilaba su segundo restaurante en la isla. Se había venido con algo de temor en el bus. Planeaba volver de alguna forma sin que se arriesgara mucho. Eran ya las 4 de la tarde cuando estaba sentado en el hall de su casa ahora, viendo a sus niños jugar. Su esposa le había preparado un postre el cual probaba sin mucho apetito. Por momentos, mientras observaba a su familia, segura y sin peligro evidente, pensaba en que realmente lo que había dicho la mujer no había sido cierto y que él estaba asustándose demasiado por las puras. El sol estaba pleno y él estaba agradecido de alguna vez haber tomado la iniciativa de construir su casa primero. Aunque era un lugar lejos de la ciudad, no importaba. Estaba bien y seguro, lejos del peligro de la ciudad. Estaba allí sentado y respiró profundo cuando de pronto recibió una llamada. Su restaurante en la isla había sufrido un gran asalto. Eso no era normal, sobre todo en ese lugar. Nunca había pasado. Pero soltó el pequeño tazón con el postre y se dispuso deprisa a montarse en la moto. Observó por última vez a sus hijos y a su esposa, quien le decía que ojalá las pérdidas no sean grandes. Se tomó el tiempo de bajar entonces él de la moto. Con mucha paciencia los acarició, los besó, besó a su esposa e hicieron una oración en familia. Un abrazo fuerte y así se despidió de ellos. En su corazón conservaba una oración que le decía que todo estaría bien. Antes envió un mensaje de voz a su administrador que hiciera los arreglos para que le alistasen su maletín de viaje y que le fuera informando de la situación. Era la deuda que le quedaría la que le preocupaba, y las pérdidas de un día, aunque no eran todo, era duro golpe a su economía. Mientras iba a moderada velocidad, en mente tenía mirar la pantalla de su celular donde le llegaban fotos no solo del robo de dinero, sino también de los destrozos que habían hecho los malhechores. Sin embargo, entre los mensajes, alcanzó a ver uno singular,
el de su esposa. Al instante entró la llamada. «Tienes que volver, Antonio, y rápido. Una tarántula le ha picado la mano a Christopher. Está muy mal, tienes que volver», le suplicaba su esposa. Sin embargo, también habían llamadas del administrador en la isla. Ingresaban y se perdían, mientras él trataba de decidir qué hacer. Tan solo unos segundos le tomó pensar lo más valioso e importante en la vida. Su hijo no llegaría a tiempo en un taxi si él lo enviaba. Solo él podría ayudarlo. Estaba alejado de la ciudad, significaba riesgos, y después de mucho, allí estaba. Le dio vuelta a su moto de súbito y derrapando. Aceleró a más no poder. Bordeó el camino y pasó las curvas. Años de manejo, de ir a su restaurante y a su casa, le habían dado la experiencia y allí estaba soltando todo el conocimiento que tenía. Al llegar, su pequeño estaba agitado. Le quitó la funda a la camioneta y le dijo a su esposa que lo alcanzara en el hospital del pueblo más grande cercano a ellos. Entonces, en una pechera, tomó a su hijo, que a duras penas podía respirar, además que estaba hinchado a más no poder. Lo cubrió mientras le repetía: «Resiste, hijo, ya casi llegamos». A más de 120 kilómetros por hora, iba con el corazón a punto de desfallecer. ¿Cómo había perdido tanto tiempo?, se decía. Lo material nunca había sido lo más importante. Él había surgido desde abajo. Si algo pasaba, él se repondría. Así fue. Llegó al hospital, donde fue internado de emergencia. Le pusieron el antídoto y lo medicaron. Antonio esperaba a su esposa en la sala de estar. Al fin habían llegado y tuvo que aguantar el llanto al ver que su mujer envuelta en lágrimas, y detrás de esta la administradora del negocio principal, con quien su esposa era muy amiga y solían conversar por horas. Allí estaba, distrayendo al otro pequeño mientras Antonio consolaba a su mujer. «Oremos, este es el momento en que Dios nos puede ayudar». Las horas se hacían eternas y ninguno de los doctores salían para darle algún alcance de lo que había pasado con su hijo. La luz roja en la puerta, de doble hoja, aún estaba encendida e indicaba que el peligro no había pasado. Algunas enfermeras entraban y salían, pero de Christopher no se sabía nada. El pequeño Frank había quedado dormido en brazos de la administradora del restaurante. Entonces, de súbito, salió el doctor y los latidos de ambos esposos se aceleraron a 1000. «Señor Antonio, su hijo está fuera de peligro. Lo que sí, se le ha hecho una pequeña limpieza en la zona afectada, pues el tejido se había contaminado, pero ya está estable». El alivio que sintieron no tenía explicación, pero tenían a su hijo y agradecieron a Dios. Todo estaba bajo control. Sin embargo, una noticia más los haría quedarse sin respiración. Al estar más descansado con la presión de lo ocurrido, decidió contestar la llamada. Al otro lado, el administrador de la isla le dijo que afortunadamente los malhechores habían sido capturados y con ellos algunas cosas. Los daños eran menores y se podrían recuperar. Entonces añadió: «Señor, qué bueno que no vino. Hay una tormenta fuerte y la única avioneta disponible cayó al mar en medio de una tempestad con todos los pasajeros y al parecer no hay sobrevivientes». Era algo increíble. ¿Cómo había sucedido eso? Todo había tenido un porqué. Ahora en su mente, todo tenía sentido. Las cosas cuadraban. Recordaba entonces las palabras de la mujer que le había dicho que moriría. Pero él estaba dudando si creerle o no. ¿Cómo ella lo sabía? ¿Y Dios no se lo había dicho?, reflexionaba él. La respuesta era simple. Dios siempre había estado allí. En realidad, había sido él quien se había alejado de Dios. No era que él no estaba pendiente, solo que a veces Dios obra de maneras misteriosas, las cuales a veces no podemos entender. Qué historia, amigos, para reflexionar. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Déjenme sus comentarios. A veces estamos empecinados en el trabajo, sumergidos en la presión de nuestros propios anhelos. El mal es real, pero también lo es el bien. Puede que sepa muchas cosas de la vida en la tierra, pero Dios es todopoderoso y jamás nos abandonará.
Siempre Él obrará de alguna forma. Tengamos fe hasta el último instante. Él siempre va a tener un plan diferente para proteger a sus hijos más que saber el futuro. Espero que hayan disfrutado de esta historia como yo. Soy tu amigo de siempre, Carlos Matthews, en tu canal de las mejores historias. Suscríbete si aún no lo has hecho. Es gratuito. Activa la campanita de notificaciones y dale manito arriba al video. Conmigo será hasta la próxima historia encriptada.